al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos, en Cristo Jesús, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor es una oportunidad para volvernos a Él a través de su palabra escrita. Nos encontramos en la nueva serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo, columna y base de la verdad. Semana 3. La Iglesia, el gran misterio de la piedad. Jesús es el Señor, hermano Angie. Amén, hermano Ernesto. Jesús es nuestro Señor. Gracias al Señor por un día más de vida que nos regala y un día más en el que podemos conocer más a nuestro Señor Jesús. Amén. A través de su palabra. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 14, que nos dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén. ¿Cuánto más, verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Amén. Aleluya por la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Amén. El cual mediante el Espíritu Eterno, verdad, gracias al Señor por el Espíritu Eterno, que se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Amén. Amén. Limpiará vuestras conciencias. Amén. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Aleluya por el Espíritu Eterno. Amén. Que limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Amén. El título para hoy es La importancia de una buena conciencia. Amén. La definición oficial de fe que la Biblia nos entrega es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. En la experiencia fe es recibir todo lo que Dios planeó, hizo y nos dio. Dios manda el camioncito lleno de la fe objetiva y nuestra fe subjetiva solo necesita abrir las puertas, recibir el camión de la palabra, descargarlo y disfrutarlo. Amén. Amén. Una definición subjetiva de la fe es actuar o reaccionar basado en la palabra de Dios, la cual es la verdad. Dios nos habla, nosotros creemos lo que Él dice y damos un paso de fe. Un ejemplo al respecto es el pasaje donde Pedro anda sobre las aguas. Amén. Mateo capítulo 14 versículos 24 al 31. Pedro quiso tener una experiencia fuerte y le dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no fue tonto para salir andando sobre las aguas. Él esperó que el Señor le hablara. Cuando el Señor le dijo: ven, Pedro fue y anduvo sobre las aguas. Aleluya. Amén. Amén. Pedro creyó en la palabra del Señor y actuó basado en ella. Amén. Amén. Pedro creyó en la palabra del Señor y actuó basado en ella. Amén. Amén. Querido oyente, Dios está esperando que usted reaccione. Dios quiere hacer un milagro en su vida. ¿Está en medio de un mar tempestuoso?
las olas y el viento lo quieren tragar. Jesús anda sobre el mar. Usted ora para que el Señor venga a salvarlo. Entonces Él le habla, pero usted no cree ni reacciona. Jesús dice: ¿quieres ser salvo? Ven. Sin embargo, se queda dentro del barco. Recuerde que la fe es oír, creer y actuar. No es decir, yo tengo fe de que todo va a salir bien. Si Dios no habla y usted actúa, tendrá problemas. Fe es actuar cuando Dios habla. Y cuando Amén. Dios le habla, ya sea en la palabra ministrada, en una reunión o en una transmisión, o leyendo la Biblia, usted debe responder: Señor, reconozco tu voz. En medio del ruido de este mundo, oigo tu voz. Amén. Yo creo. Entonces dará un paso de fe. Esta es la fe que necesitamos en los días actuales, en el tiempo de la degradación. Esa es la fe que es una columna. La fe dentro de nosotros también forma parte de la columna y de la base de la verdad. Amén. El último de los 7 aspectos es la conciencia, y veremos cómo todos los aspectos están conectados. La fe objetiva es el contenido de la economía de Dios, que a su vez es la administración de la casa de Dios. Él quiere transportar todo eso hacia nuestro interior. Entonces, Él envía su palabra, Amén. la cual es la verdad. La verdad es el contenido, y la realidad de esa fe es la palabra que Dios quiere transportar hacia adentro de nosotros. Esto es hecho por medio del ministerio. Así que esa verdad necesita ser ministrada a nosotros. Amén. Esta ministración viene por medio de las sanas enseñanzas, las sanas palabras, la palabra saludable que tenemos en la vida de la iglesia. Amén. Amén. La vida eterna, por su parte, es el medio que Dios usa. Es el poder para llevar a cabo esa verdad, esa realidad divina de la fe. La vida eterna que está en nuestro interior es la que nos da poder. Cuando esa palabra entró en nosotros, recibimos la vida eterna, la cual nos da el poder para vivir en esa realidad, en esa verdad. El vivir que expresa esa realidad es la piedad, es la expresión de Dios como todo lo que Él es y con todas sus riquezas. La fe subjetiva es nuestra reacción a la verdad de la fe, nuestra reacción a la palabra. Y en cuanto a la conciencia es la prueba que mide nuestra situación, nuestro estado. Es un chequeo que nos preserva en la fe, a fin de que no naufraguemos. Sí, Es como el nivel de aceite de un vehículo. verdad. Si se enciende la luz roja en el tablero, sabemos que el nivel del aceite está bajo. Siempre necesitamos chequear el nivel del aceite. De lo contrario, el motor se puede fundir. Sí, Dios nos dio un método para chequearlo. Nuestra conciencia. Por esta razón, especialmente en los días de degradación de los tiempos actuales, es necesario mantener una conciencia sensible, la cual también forma parte de la columna y de la base de la verdad. amén. Amén. El enemigo quiere destruir la conciencia del ser humano. Muchas personas ya no tienen conciencia. Un ejemplo de eso son los gobernadores de este mundo. Todo se puede, todo se acepta, no hay más tabúes, patrones ni moralidad. En el tiempo del fin, el enemigo quiere destruir esta columna. Sin embargo, en la iglesia podemos cuidar de nuestra conciencia para mantener esa columna de pie. Si no guardamos una conciencia buena y limpia, nuestra fe se verá perjudicada, es decir, la columna se caerá. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15
19, capítulo 3, versículo 9. Amén. Si no cuidamos nuestra conciencia, corre el riesgo de cauterizarse, como lo leemos en el libro de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La palabra griega para cauterizar es marcar con un hierro caliente, haciendo referencia a los criadores de ganado que hacían esto para marcar la piel de sus animales. Sí. Después de la quemadura, cuando la piel se sana, queda una costra gruesa, insensible, cauterizada. Si rechazamos los avisos de nuestra conciencia, es como si el hierro caliente la quemara hasta dejarla insensible. ¿Verdad? Pablo le dijo a Tito que la conciencia y la mente de los impuros ya están corrompidas. Tito, capítulo 1, versículo 15. Por esta razón, nosotros que cuidamos de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, necesitamos servir con una conciencia pura, tanto delante de Dios como de los hombres. Amén. Amén. ¿Qué debemos hacer? Por la sangre preciosa de Cristo, podemos purificar nuestra conciencia, conforme a lo que leemos. Cuanto más la sangre de Cristo, Amén. el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Podemos confesar nuestros pecados y errores y ser limpiados de toda maldad, manteniendo nuestra conciencia pura. Primera Juan capítulo 1 versículo 9. Alabado sea el Señor. Amén. Pregunta: en la práctica, ¿qué significa tener la conciencia cauterizada? Alabado sea el Señor por la preciosa palabra de este día. El Señor nos muestra una preciosa definición de la fe, que es reaccionar y actuar basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Cuando creemos lo que el Señor nos dice, podemos dar un paso de fe. Gracias al Señor por este ejemplo de Pedro, el cual cuando quiso caminar por el mar, el Señor le dijo ven, y él pudo ir en pos de él. Amén. Pedro creyó en la palabra del Señor Amén. y pudo actuar conforme a ella. Gracias al Señor por la conciencia, la cual nos ayuda a perseverar y estar firmes en la fe. Necesitamos escuchar a la conciencia, Amén. escuchar lo que ella nos dice, porque cuando dejamos de escuchar a nuestra conciencia, esta puede cauterizarse, puede tornarse insensible. Es como marcar el ganado con un hierro caliente, hasta dejar insensible. Gracias al Señor. Amén. Nuestro Señor nos alienta a perseverar en fe. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Tenemos la oportunidad cada día, ¿no?, de arrepentirnos, de volvernos al Señor, escuchando la conciencia, para mantenernos puros Amén. delante del Señor. Aleluya. No debemos enfriarnos, Sí. hermanos. Escuchemos a la conciencia. Oh Señor Jesús, podemos invocar su palabra, podemos volvernos al Señor. Amén. Nuestro Dios es vivo, servimos a un Dios vivo y nos quiere sin manchas. Oh Señor Jesús, Amén. que el Señor lo bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, ricamente tu día. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Lo esperamos el día de mañana. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Amén.